Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Una de las preguntas más importantes que podemos hacernos es la siguiente: ¿existe vida después de la muerte? Las filosofías orientales y occidentales coinciden en un rotundo sí. Y todas las religiones, sea la que usted practique, le dice que sí. Pero la ciencia ortodoxa defiende que con la muerte lo perdemos absolutamente todo. Entramos en el vacío de la nada, dejando de ser y existir. La ciencia oficial llega lejos porque dice incluso que las llamadas experiencias cercanas a la muerte, que relatan algunos testigos, son una especie de alucinaciones de placer que el cerebro nos entrega a la hora de la muerte para después dejar de ser y de existir. Esto no es cierto. Yo me agarraría a las palabras del físico Bernard Hodge, quien dice lo siguiente. Dice: sea escéptico de los escépticos. Y él sabía bien por qué lo estaba diciendo. Vamos a contaros una serie de experimentos y de experiencias en las que se demuestran que el espíritu sale del cuerpo realmente y que mantiene una independencia total del mismo. Son pruebas que se efectuaron hace años, pero no han trascendido mucho o debidamente como la ciencia oficial debería haberlas recogido. Podemos hablaros, por ejemplo, del caso, y muy brevemente, de Palm Reynolds, una persona que fue operada y en ese hospital donde estaba siendo operada, en un momento dado, en el quirófano, la pierden a Pam. Los signos vitales eran cero, el electrocardiograma no marcaba, e incluso, todo el entorno, la respiración, etc. Esta mujer había muerto literalmente en el quirófano. Los desesperados doctores intentaron por todos los medios reanimarla, cortando una parte de su cerebro que es donde tenía ese aneurisma. Ella, posteriormente, se recupera y cuenta con detalle los sonidos de la sierra, cómo era la sierra y cómo operaba ese doctor con la misma, mientras estaba en ese momento muerta clínicamente. ¿Cómo pudo haberlo recordado? ¿Cómo pudo haber alucinado sobre algo que realmente existió? ¿O qué decir de Olga Gerard, quien en un momento concreto dentro de aquel hospital, cuando la estaban operando, salió de su cuerpo, se acercó a su hijo, a la casa de su hijo, y le dijo: no te preocupes, todo está saliendo bien. Cuando el hijo despierta, él tiene la sensación de que su madre ha ido a avisarle de que todo iba bien. Se acerca al hospital. En el hospital, cuando su madre sale de la anestesia, lo primero que dice es: ¿le han entregado el mensaje? ¿Saben si mi hijo ha recogido el mensaje que le he enviado? Era evidente. Ahí vemos cómo esa alucinación trasciende y llega a recibirla su hijo. Pero uno de los casos más importantes es un experimento que llevó a cabo el psicólogo, el famoso psicólogo, Dr. Charles Tart. Charles Tart siempre había mostrado mucha curiosidad por los llamados abandonos del cuerpo de ciertas personas, cuando morían o en ciertos momentos en los cuales en la noche estas personas dormían. Abandonaban, relataban que salían de su cuerpo. Un día, y fue importante para él, escuchó a la niñera que cuidaba de sus hijos decir que ella salía de su cuerpo todas las noches, estando consciente de ello en la mayoría de las ocasiones. Los relatos o los detalles tan grandes que le entregó a este doctor hicieron que este hombre se asombrase y decidió finalmente someterla a una prueba. Colocó a la chica en un laboratorio médico controlado, en la que se la observaba y se analizaban sus signos vitales, con diversos aparatos. Previamente el doctor había generado aleatoriamente una cifra de 5 dígitos. La había escrito en un papel y colocado esa hoja en la parte alta de un armario donde solamente era accesible a la vista para aquellas personas que estuvieran situadas en el techo.
Cualquier persona que anduviese por la estancia no podía ver aquello. Estaba en la parte más elevada de ese armario, una parte alta. La muchacha durmió bajo control durante 3 noches. Estuvo con electroencefalogramas y una serie de aparatos, así como cámaras que la estaban controlando, y no sucedió durante esas 3 noches absolutamente nada. Pero la 4ª noche, a las 5:57 de la madrugada, la muchacha repentinamente se despierta. Se dirige corriendo al intercomunicador del laboratorio y le dice al doctor: la cifra es 25.132. El sorprendido doctor comprobó que efectivamente nunca esa chica había accedido por la noche al armario y comprobó que la cifra era correcta. Tenía una posibilidad entre 100.000 de acertar. Y es que la muchacha hasta describió la correcta posición de esa hoja colocada sobre el armario. Otros casos igualmente sorprendentes son los que reportan personas ciegas de nacimiento. Digamos que estos casos fueron estudiados por un reconocido psicólogo, Kenneth Ring. Él tenía un equipo con el que empezaron a hacer un estudio sobre las llamadas experiencias fuera del cuerpo de gente que nunca había visto. No tenían vista de nacimiento, eran ciegos. Y esas personas describían con detalle quirófanos en los que tuvieron esas experiencias, la forma de las lámparas, los accesorios del quirófano e incluso en algún caso la forma del hospital a vista de pájaro, como que lo estuvieran viendo desde el cielo. ¿Cómo se explica la ciencia estas pruebas? Y esto es una muestra muy pequeña. ¿Alucinaciones? ¿Cómo puedes alucinar y descubrir datos imposibles? ¿O es que realmente la conciencia trasciende al ser humano? Recuerde las palabras del físico Bernard Hodge: sea escéptico de los escépticos. Recientemente hemos publicado en Mundo Desconocido las conclusiones de otro importante psicólogo, el Dr. Robert Epstein, del Instituto Americano para la Investigación del Comportamiento y la Tecnología en California. Afirmaba y afirma que el cerebro humano no almacena información y que las teorías que afirman que el cerebro humano almacena información están totalmente caducas. No nacemos con información, no tenemos datos, reglas, software, conocimiento de léxico, representaciones, algoritmos. No tenemos procesadores, no hay modelos de recuerdos de imágenes, no hay subrutinas, no hay codificadores, no existen los símbolos. No se pueden encontrar esas cosas dentro de nuestro cerebro. ¿Dónde están? Tal vez en otro sitio. Piense en su vida, sus experiencias, sus logros, sus éxitos, el arduo trabajo, el esfuerzo del día a día y sus seres queridos. La ciencia dice que todo esto lo perdemos. Pero os aseguro desde aquí que están equivocados. Lo que realmente somos es que somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Nada más. Y nada menos. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.